Así que vamos a ir directamente con el abordaje del señor Federico Durán sobre los 90. Bueno, chicos, traté de hacer algo distinto hoy, vamos a decir. Voy a contar algunas noticias de la década. Algunas, ustedes como saben, años 90, ¿no? Nos vamos a la década del 90, explotado los bares, ¿no? Explotado los bares de diarios y revistas. Sí. Hablábamos con Agus, revista Gente, revista Caras. Ni hablar que en ese entonces el gran Carlo y su auge entre la política y la farándula. Así que bueno, quise rescatar algunas joyitas de la época. Que para mí los 90 también fueron una manera, cambió un poco la manera de narrar. ¿No? La noticia no deja de ser una rama de la literatura, ¿no? Una crónica, una noticia. Y en los 90 se cambió, se transformó. Donde el eso. espectáculo se comió todo fue en los 90. Sí, sí. Hoy en día se acentuó cada vez más eso, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Sí, que fundó este periodismo, podemos decir, bueno, se lo ha nombrado tantas veces, como de guerra, como de, bueno. Mi amigo Marto ya lo nos tenemos. introduce para que vea que no tenemos miedo. Y yo doy inicio a la Agarrate, década del agarrate. 90 con este señor, como dijo mi amigo Agustín, el gran Carlos Saúl. El Carlos Saúl. Con la Asunción, que El en realidad fue en el título, ¿no? 89, pero Sí. acá empieza la década, chicos. Sin lugar a duda. Acá empieza la ¿Qué década. revista es esa? Si no me equivoco era la revista Gente. Gente. Creo que era Gente. Probablemente. Sí, no se llega a ver por ahí. la tipografía. Sí, se porque vendían está- muchos ejemplares Sí. de Gente, de noticias, de diarios, bueno, Clarín ni hablar, Sí. Es La que Nación. era la forma de informarte también, Claro. no tenías muchas Y más claro. alternativas. No. ¿no? Y la radio. No había la, Y la radio. pluralidad de voces que hay hoy en día. Ahí está, revista Gente. Ahí se ve. Mirala a la Zulema con ese batik en el pelo. Impresionante. Por Dios. Y bueno, para que vean que nosotros. La vida no- de Menem preso. Estuvimos en la lomita. Genial. Hermoso. Sí, hermosa la tapa. Para que vean que arranca justamente la década con el gran Carlos Saúl. El 90 arranca con una gran decepción para todos los argentinos, como fue el Mundial de 1990, Ujú. Sí, ¿no? sí, sin lugar a duda. ¿Sí? Acá tenemos algunas fotos, algo que Ahí nos está, dejó. mirá. Acá tenemos, para mí, creo que está la foto de él corriendo, que se hizo tatuaje porque se hizo tatuaje justamente, la que está él medio de costado, no sé si lo ubican. sí, Creo que sí. incluso termina siendo el logo de la marca Que Maradona. exactamente. Y después está esta y una, creo que contra Bélgica, también que está él contra 5, de las 3-4 fotos más emblemáticas del Diego. Claro, la del Acá, 86. sí, Muy buena. en una foto. pierna gambeteando brasilero, dándole un pase extraordinario de otro planeta al gran Claudio Paul, Sí. para meternos en la final. En la final, donde lo vemos Ese acá. uso del Goico es Oh, qué bueno. Perdón. exquisito. Esta foto no es de la final, Lagus. Esta foto es de la semi Contra Italia. contra Italia, porque quería recordarles, en realidad no les voy a contar nada yo, la cara del 10 no es porque estaba con ganas de estar enojado, sino el famoso abucheo al himno, ¿se acuerdan? Exacto. Sí. Hubo una gran controversia en Italia porque el Diego jugaba en el Napoli Claro. y estaba la cuestión del norte y el sur. O sea, Diego es un santo allá. Yo creo que los napolitanos lo quieren más que nosotros Sí. porque los puso en el mapa. Y dentro de eso, creo que el partido no se jugó. El partido se jugó juega en Nápoles. Se Se juega en Sí. Nápoles porque Sí. Italia no puede ser primero en su grupo, entonces como que queda en la otra llave, Sí. pensando siempre que iba a clasificar primero y que jugaría todos sus partidos en el norte. Se produce esto y bueno, ahí es donde abuchean al equipo argentino y el Diego después se termina yendo, ¿no? Del Napoli incluso por esto que pasó. Sí, se Re- tuvo que ir. Porque Pero fue recordemos terrible. que había bardeado muchísimo a la FIFA, a todo lo que era el negocio del fútbol y se le hicieron pagar al Diego. Pero olvídate. Después, bueno, tenemos la final, ¿no? Tan recordada, se vendió como la revancha para Alemania, donde ya empezamos con algunos titulares. Por ejemplo, Crónica titulaba en aquel entonces: "El cielo lloró con los argentinos", mientras todos gritábamos que no fue penal. Ahí tenemos algunas fotos Sí. del el gran Diego llorando, de Bilardo de fondo también. Lo que fue ese penal, de los penales más dudosos de la historia.
Sí, ¿Podemos sin lugar a decir? dudas. Codesal fue el árbitro. Lo ves sí, 80 veces y sí. che, no sé si No, es penal. aparte A ver, no es ponemos penal. otra cámara, a ver. Lo No estaba el VAR en ese momento. No estaba el VAR. claro. sacando ese penal, Sí. que es dudoso, para mí no fue, pero es dudoso. Antes hay un penalazo que le hacen a Argentina Y no lo cobra. que no lo cobra, que está al lado, ¿no? Sí. Y después, bueno, sucede lo que Argentina no podía ser sabemos. bicampeón del mundo. No, Esa es la no cuestión. había manera. No podía. había manera. Echan a Monzón, primer expulsado en final de mundiales de la historia. Monzón, sí. Ahí está. Bueno, Mirá que- Troglio no, le no, grita en no el me acordaba. oído a Codesal que le dice ¡No! Sí, sí, sí. Es una sí, locura, sí, es sí. una locura. Estéticamente, las camisetas de los 90 son otra Hermosas. cosa, Eh, otra cosa. Mismo la de esa Alemania, que era blanca, que Boca Con hizo esa- una reedición. Está la foto. San Lorenzo Creo que hay también. una foto, en una de las que mandé, se ve la foto de Alemania. Es espectacular, la verdad que sí. Es muy buena la camiseta de Alemania en esa final. La de Argentina también, que nos fue tan bien. En realidad, creo que a Díaz no quiso cambiar porque nos fue tan bien en el 86 con esa camiseta improvisada que dijo, che, tenemos que ir por ahí. En el 90. En el 86, la Lecoq, ¿te acordás? Esa porque camiseta no, como improvisada dijiste azul. Adidas, Un abrazo y Adidas para en el 90 no Claro. quiere cambiar y la deja Claro, mantiene la no estética. igual, Sí. pero muy Mantiene. parecida. Sí. Un abrazo para Checho, mi viejo que nos está escuchando, que justamente hablando de Maradona, se debe estar acordando de esta época hermosa. Perdón, Sí. amigo. No, seguimos. ¿Tenés la foto, Marto, ahí de la final? ¿Tenemos algunas? ¿No? Bien, no hay problema. Seguimos, chicos. Vamos para el año 91. A ver, tengo el título. Convertibilidad. Ah. Y ovnis. Nah. Algo así A la misma pasaba. escala. Y... Y tengo, ahí tenemos una foto para poner. Mirá. Mirá. No. Mirá. Es un ovni. Convertibilidad y ovnis. De acá a la China. ¿Quién tituló así? Página 12. No, eso lo puse yo. Lo pusiste Eso vos. lo puse yo. Ah. Bien. Y para convertibilidad también mandé una foto linda. A ver si, A ver. a ver si lo tienen al señor. Sí. Linda sí. foto, ¿no? Un delincuente. Nah, Domingo Cavallo, un delincuente. Un genio. Bueno, Dijo nunca. dijo nunca nadie. No, mirá, ahí, qué lindo que es, miralo. Miralo. Mirá, es Qué hijo de hermoso. puta. Vos sos un genio, le dice, che, en la serie lo retrata también el muchacho Baraglia al Carlos. Vos sos un genio, le Vos dice. Una cosa No, a hermosa. Campi, que hace de domingo. Y, Bien, convertibilidad, una convertibilidad, época, ¿no? había mucha inflación, cambio de moneda austral por peso argentino, Sí. Sí. fue una época muy emblemática donde quien tenía un mango podía hacer la diferencia, Sí. quien no la pasó muy mal. Tal cual. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué ovnis? Bueno, Crónica titulaba Ovnis sobrevolaron sobre los cerros riojanos. Y años después, algunos investigadores españoles descubrieron que en realidad esa plataforma, ese ovni, objeto no identificado, era una roca de un diámetro más o menos de 10 metros. Pero Me bueno, todo jodés. ese año 1991 se jugó con que era un ovni. Mirá lo Por que ejemplo, podés hacer. O podían ser los aviones del Turco aterrizando en Anillaco, Sí. en la pista de avión con pueblo. No es un pueblo con pista de avión, es una pista de avión con pueblo. Es una pista de avión con pueblo. En México, en el 91, hubo además de un gran suceso que, por ejemplo, nací yo. Buena. ¿En el 91? En el 91. 91. 91. Muy bien. Hubo un eclipse total en México y ahí tenemos fotos. Ahí está, mirá. Se lo atribuían a justamente un ovni. Mirá vos. O sea, la gente quedó enloquecida. De hecho, se decía que cambió el comportamiento de los animales, alguna gente con algunas alergias extrañas. Acá mi viejo dice que Calamaro es un tema que dice Fabio Serpa tiene Tiene razón. razón. Fabio Serpa y también estaba el muchacho que decía Fabio Serpa eh, tiene razón. eh, Hay marcianos entre ¿cómo la era? gente. Ay, ¿cómo se llamaba este? Seguime, chango. Seguime, chango. Fabio Serpa. Era Exactamente. No, Fabio ese Serpa. era José de Ser. José José de de Ser. Ser. Sí. Fabio Serpa, el que escribía los, Correcé. ¿José Antonio? los libros. ¿José Antonio? El que escribía los libros. ¿Y cómo era el Isueiro, el que se murió y volvió? Víctor Sueiro, claro. Claro. Ay, Dicen que vio la luz, vio un Banfield Lanús y volvió. Ah, Sí. Vio la luz y sacó 3 libros. Sacó 3 libros. hermoso, Corte. excelente. Qué hermoso, lindo. hermoso. Qué lindo este eje. Dale, seguí. Bueno, año 91 cerramos por ahí. Y año 1992, y acá me tomé una atribución personal.
sale campeón mi querido Boca Juniors, después de una sequía, la sequía más larga de la historia, después de 11 años, la apertura 92 con el gran maestro Oscar Washington Tavares. Creo que ese gráfico. Hay una revista de gráfico y después saqué del histórico Boca grandes portadas de lo que fue la época, con la gran histórica camiseta Adidas de Parmalat de Boca. Camisetón. Mi papá siempre contaba, dice, con el gol a los tucumanos del 5, decía papá, de Benetti, dice que no jugó nunca más en ningún lado. Que de hecho hay una anécdota muy buena, de si la pueden buscar en YouTube, donde él cuenta que hace el gol y no se acuerda que hace el gol porque se despertó en una clínica. Él recibió un golpe y se fue a la clínica. No se acuerda del gol. Él le hacen notas y él dice que no tener recuerdo del gol. Es el Después- campeonato después del más golpe. festejado de Boca, creo yo. Sí. Y no sé si hay alguno que lo iguala. Saquemos las Libertadores. No, la saquemos la Sudamericana. Libertadores. No, sí. 11 años para un club como Boca era un montón. Sí, ahí tenés una. Mirá, ahí Y tenés. en esa época fue Mirá. duro. Mirá, ahí lo tenés. Justamente. Marchesini. Bocha tiene todo. Impresionante. Está Todo, acá, todo. esto es- Mirá lo que es esa Parmalat. Otra Hermoso. estética, otra cosa. Y los buzos del Mono Navarro Montoya. Tengo el orgullo de tener esa camiseta. Me la regaló mi tía cuando tenía 1 año y todavía la tengo ahí entre las filas. Obviamente es una camiseta de bebé, pero bueno, está entre las filas. Suma, por supuesto. Suma. En esta época el gráfico no largaba un VHS después de cada campeonato. Se Era el acostumbró. gráfico. Puede ese. ser. Sí, puede ser. ediciones Sí, puede ser. especiales. Si mi viejo está escuchando o el Vasco y puede mandar algún mensaje sobre si eso pasaba o no. Ese Si que- había un VHS. Yo Ese- tengo este- VHS, pero de finales de los 90, del campeonato del 2000, principios de los 2000, en realidad campeonato del 2001 de San Lorenzo. Tengo un VHS con el compilado de goles que sacó no sé qué revista de ese momento. Claro. Solo Fútbol, una de esas, Sí. porque había Sí. varias. Este Y- quedó muy ligado con Brillante sobre el mic de Fito. Mirá. Sí, Sí, sí. porque fue el boom del amor después del amor. Sí. Claro, en ese año. Bien. Ya que empezamos con el fútbol, ¿cuándo no ibas a un taller, a un negocio en aquella época y estaban colgados los pósters de la Ajá. revista, del Monopolio Revista Gráfico y de alguna que otra perdida, Sí, alguna que de otra más. los pósters de los campeones? Sin lugar a dudas. Mi papá tenía colgado el póster, que lo tengo por ahí, de este campeonato, el año 92. Increíble, inmaculado en un cuadro que hizo él. Así que acá coincido con Au, para mí, del más festejado de la historia. Acá nos Más mejor festejado de la agrega historia. en el chat en vivo un segundo Sí, el dale. señor Vasco. Se me pasó un bloque, pero recuerdo Carlos Menem le otorgó a Susana Jiménez un crédito fiscal millonario para producir su programa de televisión. Ajá. Así nomás, y Diego Armando Maradona a favor de los jubilados en el 92 en contra del Patilla. A muerte estoy con los jubilados cuando le pega un tucumanazo a una persona que le dice... Sí, que le sacó la gorra. Sí. Sí. No, que Acá te dice tenés, yo no mirá. grito por los jubilados. A muerte Sí, estoy con sí, los sí, jubilados. Mirá el Diego. Mirá. No. El año 95. Lo no, pedí y lo 96. tenés. No, estas figuritas eran muy buenas porque mirá, de este lado es cartón, así tipo Sí, del otro lado. de colección. Mirá, boludo. Del otro lado Mirá lo que es eran esto. autoadhesivas con doble figurita. ¿Ves? Ah, increíble. Entonces, estas las pegabas. Mirá, el lagarto Fleita en San Lorenzo. Y estas las El coleccionabas. lagarto Fleitas. Yo me parece que te compro una. Bueno, Una. Siguiendo con el año. Chupame un huevo. Son porque muy me- caras. Sí. No creo que las venda. Siguiendo con el año 92, chicos, tenemos el atentado a la Embajada de Israel, el 17 de marzo. Sí. Ahí tenemos algunas tapas, Clarín. Detuvieron a un iraquí. Y bueno, lo que fue, ¿no? En aquel entonces. El atentado. El atentado. El primero de los grandes atentados de primero la de los historia grandes- argentina. de los grandes atentados. No sé cuántos días estuvieron, ¿no? Sacando gente de abajo de los escombros. Fue Muchos. terrible. Esas fueron también las consecuencias del alineamiento con Estados Unidos y también las consecuencias de haber traicionado su fe. Que Traicionó su fe Carlos. le vendió armas a Israel, Sí. teniendo raíces árabes. Y claramente Sirio. te la hacen para... Bueno, sirio, claro. Claro. Pero sí, primero fue la embajada, que no fue tan grave, y después vino la AMIA, que fue un desastre. Pero fueron 2 atentados prácticamente en un año o 2 años. Sí, sí. Sin lugar a duda. Y bueno, como en este país mezclamos, ¿no? La alegría del fútbol, siempre está el fútbol y cosas como esta.
a lo largo de los años. Vamos a pasar al año 1993 y me meto un poco con lo que fue la columna de Agus. Tenemos una foto del gran Carlos junto con ¿Cómo te gusta con jugar? Yuya. Ah, ¿Cómo Yuya. te gusta Con Yuya. jugar con la muerte? Sí. ¿Viste? Con el corte. ¿Qué? Me estoy poniendo a prueba, Bocha. Estás al filo. Sí, me estoy poniendo a prueba. Teleclick. ¿Cuántos ejemplares habrá vendido Teleclick? No Porque sé, pero esa- nos hizo un gran favor hoy. Sí. No tengo certezas, pero tampoco dudas de que valía un peso. Olvídate. Seguramente. O 99 centavos, viste, que en esa época Sí. era para que parezca más barato. Bueno, el país entero hablaba de esto, ¿no? Titulaban El presidente enamorado, ¿no? De Yuya, se paseaba de acá para allá. Qué cosa hermosa, ¿no? Hermoso. El gran Carlos. También el mismo año estrena Jurassic Park. Peliculón, Miren, boludo. Encontré este lindo póster Qué lindo remasterizado. afiche. Qué lindo afiche. Remasterizado, seguramente sea para alguna versión de las plataformas que la película está remasterizada. En el mismo año Jurassic Park. ¿A todos nos gusta Jurassic Park? Sí. Sí, sí, totalmente. Todos somos hijos de Steven Spielberg de ese lugar. Sí, aparte una película muy bien lograda, unos efectos Sí. especiales que Para lo que fue la época. está muy, muy Sí. bien. Eso no, iba, para lo que era la Sí. época. Sí, sí, sí. Olvídate. Fue muy bueno. Pues, Bueno, llamativo. chicos, vamos al año 94 y si les digo 94 no hay manera de no asociarla el año al Mundial 1994 y al gran Diego Armando Maradona nuevamente con su doping positivo. ¿No? Tenemos la imagen acá cuando él se sienta frente a la prensa y él les dice lo que tenía que preguntar un poco más, como lo era el Diego, ¿no? En aquel entonces. Ese Mundial 94, la selección del gran Coco Basile que jugaba, parecía que iba a ser campeona sin ningún tipo de inconveniente, con un Diego en un estado inmejorable. Miren lo que fue. Miren, El mejor Diego. si no es la mejor camiseta de la historia de la selección argentina, La mejor suplente, la sin mejor. dudas. la pongo en discusión acá. en Es la mesa. mejor suplente. Sin duda la mejor suplente y aparte con el Diego gritando el gol. Sí. Ah, impresionante. Contra Grecia. Contra Claro, Grecia, hacer el contra gol Grecia. contra Grecia, que fue la última gran obra de arte de Diego. Sí. De hecho, él vuelve para jugar el repechaje contra Australia porque Sí. Argentina estuvo a punto de quedar afuera de ese mundial. Fue el famoso 5-0 contra Colombia en el Monumental en las Exactamente. eliminatorias. Venía bastante vapuleada Argentina y con Diego cambió totalmente el equipo. Imagínense lo que fue el romanticismo de esa época en el sentido de que alguien tenga un gesto mínimo de dignidad que la gente pidió por el Diego y el Diego fue. Ah, Y después lo impresionante. tuvieron que sacar porque esa selección era campeona. Lo que Sí. pasa es que Avalanche tenía que dar una vuelta con Brasil siendo presidente de la FIFA y... No era mejor, qué mejor escenario que Estados Unidos, ¿no? Claro. Se entrenó varios meses con Ben Johnson, medallista olímpico de Sí. los 100 metros. En el campo. Llanos. Hay remeras ¿qué es de en La él? Pampa con Sí, Signorini? con sí, Signorini. Con Signorini. Estuvo- Que siempre cuenta que lo despierta en la... Con la abstinencia. Lo despierta y le dice así, con la Sí. cabeza. Sí, y, sí, y sí. vamos. Y era Sí. correr y correr y correr. Sí, sí, Ayúdame sí, un poco con las fechas, porque Argentina le gana a Nigeria y a Grecia, cae el doping y es el tercer partido del grupo que Argentina pierde, Con Bulgaria. con Bulgaria. Y después octavos se Con va Rumania. Es que, Rumania, es que el grupo 4-2, no se ¿no? pudo recuperar. Termina saliendo. Claro, el grupo no se sí, pudo recuperar. El No, no doping se puede es recuperar. antes del tercer partido. Claro, Sí. el segundo partido contra Nigeria lo lleva de la mano, que fue la primera Sí, y única ahí vez en la tenemos. historia Mirá. de que una enfermera entra a llevarse a un jugador de la mano Sí. al doping. O sea, Sí. un circo más grande no había. Y elegí esta foto, Mati, porque es de las pocas que encontré donde se le ve bastante la cara a la señora. Mira, Es verdad. no sé si la has visto mucho. Está la famosa esa que está, se lo ve el de atrás, el De 10, y ella atrás, que lo lleva sí, de la sí, mano. sí. Me gustó esta foto porque me pareció particular, se le ve la cara. Ahí como que está abrazándolo en ese momento. Debe ser que está, no sé si estará llegando al túnel o en qué momento será. Aparte se lo veía confiado a Diego, de que Sí, iba tranquilo. acá no pasa nada, Porque él ¿viste? había estado muy controlado con todo porque quería, sabía que era su último mundial y quería dejar una buena imagen. Le da parte positivo de Federina, Federina. que 2 mundiales antes o un par de mundiales antes más, creo que en el 82 había o en el 90 fue, que habían sancionado a un español 86, pero le dieron 4 86, partidos. y le dieron solo 4 Exactamente. 4 partidos, pero no lo excluyeron del mundial. Era por efedrina. No fue era cocaína, fue por la efedrina. misma sustancia que Maradona, por eso había cierta esperanza cuando salió el doping positivo de que se podría hacer algo. Finalmente, Julio Humberto Grondona no quiso que se apele la sanción, que sea una Exactamente. contraprueba. Se dice que lo entregó. Lo entregó. por lo Y la menos. famosa, nace la famosa frase, me cortaron las piernas.
Sí. Sí. Bueno, chicos, y en Un el chon mismo de la año... policía jamás. 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 Espione, mai. Un crack. Ni que si tengo la pistola en test. No. Un crack el Diego. Hermoso, hermoso. Cómo juega. Qué bien. Qué bien el Sí, nuestro amigo. productor. Bueno, y el mismo año nace la leyenda del chupacabras. Que busqué algunas fotos, la mayoría me parecieron muy desagradables, así que puse algunos boquejos que encontré en internet. Miren, Ah, mirá. lo que debería Parece ser. un canguro. Supuestamente sería el chupacabra. No. Un canguro. Horrible. Sí, un Canguro canguro de con una Chernobyl. mezcla de algunos pescados, ¿no? como si fuera. Con me sale el- espinas. sí, exacto. ¿A quién como- se Pero le las puede patitas ocurrir es de eso? pájaro. ¿Vieron? Sí, Bueno. la cola de cocodrilo. Vieron que aparecían gallinas ensangretadas, Sí. cabras Sí, muertas. vacas también muertas, decapitadas, con Ahí los tenemos órganos otro boquejo, miren, chicos. sin órganos No. internos. Ahí con dos bichos pasaba valor. Sí, sí, sí. sí. El chupacabra. Impresionante. chupacabra. La lengüita, ¿no? Ahí, Dale. cara de gallina. se Ahí la que ve tiene un poco. un corderito. Impresionante. Bueno, vamos a pasar al año 1995. Tenemos reelección, extraterrestres y le voy a hacer un homenaje acá a dos amigos, San Lorenzo campeón. Me lo pidieron, así que voy Muchas Ah, mirá, gracias. con el Pampa. acá. Muchas Después de gracias. 25 años, 21. 21, perdón, Agus, Sí. vuelve a salir campeón San Lorenzo en cancha de Rosario Central. Una fiesta total, la Gracias. cancha en general ese Voy a dar día. un beso. Sí, sí. Mientras Tenemos, hablas. y una de las imágenes más icónicas para mí del fútbol argentino es el El bambino bambino con en su saco anda, mostaza. llorando, ¿no? Gritando gracias Pampa cuando el gol lo había hecho Gallo González, pero Bueno. Gracias, Pampa. lo he hecho Pero él yo. lo quería al Pampa. todos queríamos que sea el Pampa. Sí. Nada, hermoso. Imagínense que si 11 No, años no, para yo no Boca quería. fue, Ahí está. si 11 años para Boca fue mucho, El Pampa. imagínense 21 para San Lorenzo, fue una eternidad, una generación. Fue el campeonato que más se festejó como el de Boca, sin lugar a dudas. Exactamente. De los más festejados del fútbol argentino, para mi gusto, debe estar entre los 5 por lo menos. Sí. Y porque aparte en el medio hubo un descenso, hubo un montón de cosas malas. un montón. Vamos al año, ahí tenemos, no Miralo vamos a con dejar la pasar, banda. la reelección del Gran Carlo. No que recordemos que no había reelección y en el pacto, ¿no? Ahí Sí. tenemos. Es porque se Bueno, da la se reforma Se reforma la constitucional en el Constitución. 94. Claro, se hace una 94. asamblea constitucional y ahí se lleva a cabo la reforma. Exactamente. Vamos a pasar, chicos, rápido al año 1996. Tenemos internet y seguimos con el boom de chupacabras. ¿Sí? La Argentina se conecta, chicos. Ajá. Ahí tenemos una fotito que me pareció interesante rescatar, si lo llegan a ver, el precio de lo que era internet. Dice, 30, ¿qué dice? Dice 30 pesos y eran 15 horas de internet. ¿Cómo 15 horas? Sí, 15 horas. Por sí, mes. Es terrible, es Hacelo. terrible, miren. Incluye 15 horas gratis. Ah, gratis. 15 horas. 15 horas gratis, perdón. Me llamó la atención, rescato esta tapa porque dice el precio de 30 internet mangos mensuales. y incluía 15 horas 15 gratis. horas gratis. Recordemos que- ¿Cuántas horas serían, no? La que, Por día, incluía, ¿no? la que incluía el plan. Una locura, que Claro. era el primer desarrollo de Microsoft. Ahí tenés las arriba No, se ven increíble. arriba se ven las PCs también. Sí, bueno. Noventosa con el CPU abajo. Que en el 96, estaba en el 95 internet, pero en el 96 se expande en Argentina, ¿no? Y, bueno, ya empiezan a monopolizar distintas empresas. Intervoz. Andás a ver qué sería eso, ¿no? Pero claramente no fue nunca una puerta abierta al mundo. Una Exactamente. cuenta fantasma. Y tenemos al amigo de Agus, porque me dijo que es amigo personal, que empieza su programa. A ver, ponéselo, Marto, querido, por favor. Empieza su programa y no podía dejarlo afuera de los 90 porque No, sin duda. ahí lo tenemos. Miralo. Miralo qué lindo. Rexona. Míralo. Qué Con lindo ese- Rexona. Y en ¿Cuántos esa boca alfajores entraron 2 o 3 entraban? alfajores. Mirá. Sí. ¿No? Yo creo que Sí. este hombre fue emblema de la época de los 90 junto Sí. con Pergolini. Todos pasaban por ahí. Pero aparte mitad de los 90, porque estamos hablando del año 96, Agus, ya. Sí. ¿No? Como el tipo empezó con ese programa y a cuántos catapultó a la fama. Y cuántas cagadas se mandaron, ¿no? Con esos Sí. chistes y cámaras ocultas. Pero bueno, vamos rápido al año 97. Así en la máquina del tiempo, Mike Fly va como Bien. loco. Muere Lady Di. Oh. ¿Sí? Lady Ahí Di. tenemos Muere, una foto es un con decir, la. ¿no? Sí. Claro. En un accidente, cuando se cae llamada originalmente Diana, la princesa de Gales, bueno, un 31 de agosto de 1997, a causa de un trágico accidente en París, que ocurre mientras el vehículo en el que viajaba escapaba de unos paparazzi.
Sí, la trágica muerte de Lady Di. Ahí tenemos algunas portadas. Abajo de un túnel, Sí. todo muy sospechoso. Sí, estaban las fotos del auto, pero me pareció muy desagradable, Muy chicos. Todo muy oscuro, demasiado sospechoso. feo. Sí. Y mientras Crónica se seguía preocupando por el chupacabras, el monstruo volvió, titulaba en algún momento. Y Gracias, en ese año, Crónica. para seguir con el fútbol, gana River la Supercopa. Y el país siempre confirmando, ¿no?, que el fútbol está entre medio de cualquier tragedia, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahí tenemos Volvió el alguna- chupacabras. Pam, pam, Crónica. pam, pam, pam. Crónica siempre preocupada. Último momento. Volvió el chupacabras. Y saltaban, ¿viste? Impresionante. No, es impresionante. Bueno, se dice que en la provincia de Salta se lo estuvo viendo, ¿viste? Y siempre había un periodista. Es que una te placa decía- que no envejece. La de No. chupacabras no envejece, se puede usar en cualquier momento. Eran 2 minutos y después estaba Claro. Riverito con la quiniela, que es una cosa hermosa, Nah, Quiniela Nacional, impres- sacando los números de los nene cantores. Y los días que faltaban para la primavera, para el verano. Ay, ¿te Y para acordás? Navidad. Es que Oh, Mirá, Crónica por favor. fue un invento de los 90, ¿no? Esa forma de hacer Sí. periodismo amarillista al extremo. De hecho, una vez, hace un tiempo leí una nota, o escuché, creo que la leí, del tipo que hacía las placas de Crónica, que lo contrata, no sé si vos ibas a hablar de algo de eso. No. Eh, Lo leí, pero no quise poner porque iba a ser muy extenso y quería- Ay, yo entonces ya me voy a está hablar de eso. cortando. No, dale. bien. ¿Vos vas a hablar de eso? No, dale, contalo. No, que cuando lo contrata Ricardo García, que era el dueño de Crónica de ese momento, le dice, bueno, necesito que todo el tiempo pongas títulos, las 24 horas, ¿no? Y este dice, bueno, qué sé yo, a la noche, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4. Y el tipo, cuando por ahí se relajaba en esas horas de la madrugada, recibía el llamado del dueño diciéndole, ¿qué pasa que no estás titulando? O sea que estaba pendiente todo el tiempo. qué locura. Entonces en un momento ya se quedaba sin noticias para titular, se quedaba sin nada que decir, pero necesitaba seguir haciéndolo y un día dice, digo, voy a ver si de verdad está mirando a las 4 de la mañana Crónica o me está chamullando. Leemos el chat en vivo un segundo, perdón. Sí, dale, Agus. Dale vos. ¿Lo doy yo? Bueno, Sí. acá Diego Arturo, 9072, nos recuerda José Luis Cabeza presente, asesinado en enero de 97, autor intelectual Chabrán. Totalmente, lo dijimos hace un rato. También otro gran suceso, ¿no? Triste suceso, pero gran suceso en aquella época. Y acá una gran referencia a uno de los mejores discos que Veamos. existieron en los 90. En el 96 se hizo uno de los mejores discos de la música nacional. Nos dice el quiz, soy quiz, Luz Belito. Impresionante. De los mejores. Gran recuerdo. Mi primer disco de Los Redondos. ¿Sí? Sí, no lo traje, pero hermoso. Lindo para empezar. traje otro de Los Redondos. Que ¿Qué más fue el cositas disco que dentro? marcó el despegue de la banda, ¿no? Mariana Tevez dice, ¿cómo lloré ese día? ¿Qué día, Mariana? Contanos. ¿El día del Diego? ¿El día de Ay, Lady sí, Di? ¿El probablemente día de el Boca del Campeón? No, si es el de Lady Di, Besos Es un para montón. Mariana. Es muchísimo. un beso. Sí, un beso enorme. Por favor. Bueno, chicos, si vamos ya casi terminando, vamos a pasar al año 98. Golazo, muy triste para nosotros, y OVNI en La Pampa. Ah, Y ahí tenemos una imagen del golazo del que les voy a hablar, que no es un gran recuerdo. Oh, sí. El número 8 de los Países Bajos. Holanda en aquel entonces, creo que se presentaba todavía en los mundiales. 2-1, expulsión del Burrito Ortega. Y afuera, en esa maldición de lo que fue hasta el año 2014, de los cuartos de final, chicos. Sí, Ahí está. ahí está el del cabezazo de burro. Ortega, sí, cuartos. Berkan es el gol. sí. Bergkamp Cuarto, hace ¿no? el gol, sí. Sí, Bergkamp, 2-1. Que en ese momento Holanda nunca había salido campeón, como ahora. ¿Cómo ahora? Así que Sigue y todo creo igual. que ¿no pierden la siguiente ronda? Semis con Brasil, que Ah, bien. se cagan a pelotazos, se Sí, hacen mierda sí, y son un partidazo Sí. 1-1. gran dato. Sí. Y tenemos Tenemos, bueno, ese Mundial de Francia del que hablamos hace un rato. Claro, marcó un antes y un claro, después, que chicos. termina ganando Francia 3-0 la final. Exactamente. Un paseo, a gran Brasil. partido de Zinedine A Zidane. Brasil, gran partido de Zinedine Zidane con Trezeguet campeón. Sí, hay un gran comentario que no quise dejar pasar del turco, donde entre risas dijo en una entrevista de privatizar la luna. En un contexto. ¿no Se ve era de vender terrenos? que, evidentemente Y debe ya ser de lo puede que- ser. veía, el tipo la Puede ser. veía El tipo la vio. 50 años antes. Tipo la vio. Puede 30 ser. años antes. Sí. No sabemos si era presidente Lo o de la viene raíces, estratosfera pero- también La fue. estratosfera genial. Lo de la estratosfera fue Y genial. Crónica titulaba Cae OVNI en La Pampa, lo esconden en un silo de soja. Ah, mira. En un silo de soja. Estupendo. Debe estar ahí todavía. Siempre Crónica ahí. Sí.
Placa roja, ahí tenemos de fondo, el gran Marto. Hermoso. Bueno, Hermoso. y vamos a dar por finalizado con el año 1999, fin de ciclo y lo que fue el miedo al nuevo milenio, que era el 2000. Y cierro con esto, porque ya la verdad que me parece un montón. Ahí tenemos, lo vamos a poner en pantalla. Porque si no tengo miedo, quiero decir, Mamita. asume de la Rúa. Miren qué foto. De la Rúa, de la mano. Qué dos muñecos de torta, ¿no? Qué Con piedra. el Carlos Saúl. Qué piedra para la onda, No, terrible. Bueno, prometiendo orden y trabajo. Ya está, sacalo, Marto, porque nos va a caer el foco en la cabeza. Cerramos con esto, Lo más 31 de repugnante. 31 de diciembre del año 99, Crónica titula: se acaba el milenio, pero los precios siguen subiendo. Nada más argentino, chicos. Excelente. Y Puede eso ser. ha sido un poco notiloco, digamos, de los años Me 90. me gusta Notiloco para Puede hacer, ser, ¿eh? puede ser. Como diario, como meterle. Está Prometo bueno. no traer más fotos del Carlos. No, Por ya favor. está. Los 90 quedan acá. Nunca más.